Arturo Ángel, muy buenas noches, querido Arturo Ángel. ¿Cómo se ven las cosas desde Estados Unidos de todo esto que está sucediendo con el acuerdo de Ovidio Guzmán, con la llegada de 17 familiares de Ovidio Guzmán, incluyendo su madre, y también pues el quitarle la visa a la gobernadora de Baja California, una acción inédita? ¿Cuál es el sentir y el análisis desde allá, querido Arturo Ángel? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Elisa? Muy buenas noches. A ver, de entrada tengo que decirte que realmente aquí del lado de Estados Unidos, la información en torno a lo que está sucediendo con los hijos del Chapo Guzmán, por lo menos en términos mediáticos, déjame decirte que ha sido realmente... ha pasado bastante desapercibido, ¿no? Evidentemente estamos hablando de un tema que está siendo muy mediático en México, ¿no? Sí. Es un tema que claramente hay un movimiento importante en las cortes, ¿no? Pero hasta el momento el asunto había pasado, te diría que no, sin hacer tanto ruido. Sin embargo, Elisa, desde el día de ayer y en las últimas horas, el paso que hubo de los familiares del Chapo Guzmán, estos 17 familiares vinculados, sobre todo con Ovidio Guzmán, con uno de sus 4 hijos, sí ha comenzado a generar ciertas reacciones a partir de que comenzó a ser retomado por algunos medios en California. Y empezó a hacerse comentarios en redes sociales, y de hecho te puedo decir que hace un ratito el senador por el estado de Nueva York, demócrata por cierto, el senador Chuck Schumer, pues retomó esta noticia, que luego de que la agencia AP también retomara la información, y consideró que se trata de un hecho peligroso, así lo confirmó, como un hecho peligroso el que la administración del presidente Trump esté admitiendo a esta cantidad de personas ingresando a su territorio. Yo creo que lo que vamos a comenzar a ver, Elisa, conforme el asunto empiece a cobrar relevancia, sobre todo a partir de este tipo de hechos, es algunos cuestionamientos sí más importantes del lado de este lado de Estados Unidos, sobre todo porque la verdad es que, como se ha dicho en algunos sectores en México, y es una realidad, sí llama la atención en un contexto en el que la administración del presidente Trump lo que busca es estar echando gente, ¿no? A veces personas que ni siquiera está confirmado que tuvieran realmente un nexo criminal, y de pronto, de buenas a primeras, admiten de un jalón, y ya del otro lado esperándoles los alguaciles, ¿no? A 17 personas, sin que haya habido aún ninguna confirmación o algún posicionamiento oficial de parte del gobierno. Y creo que conforme estos extrañamientos comiencen a surgir, sumado a la presión que pueda hacer México, es que tal vez obtengamos algunas respuestas, veremos, sobre todo antes pues de julio, ¿no? Que ya sabemos, Elisa, que Ovidio Guzmán va a tener su audiencia, y por cierto, muy probablemente Jesús Guzmán López, el hijo menor del Chapo Guzmán, el que se llevó nada más y nada menos que al Mayo Zambada, es muy posible que él también en los próximos días se confirme que también va a declararse culpable. Prácticamente es un hecho y es cuestión de tiempo, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se desarrolla el asunto, pero apenas en las últimas horas es como ha comenzado ya a sonar, sobre todo en Washington, y por ejemplo en la voz de este senador demócrata, la extrañeza de que Estados Unidos haya admitido así, más allá de que se entiende que está ahí una negociación, pues sí choca, ¿no? Resulta contradictorio con un gobierno que, insisto, lo que dice es: tenemos que sacar a todos los terroristas y los narcotraficantes de nuestro territorio, ¿no? Ahora, lo que comentaba ayer el secretario Omar García Harfuch es que estas 17 personas pues no eran objetivo del gobierno mexicano, no tenían ninguna orden de aprehensión, o sea, ¿no? Podían cruzar, viajar y hacer lo que quisieran. A lo mejor el tema es por qué aquí no tenían nada de investigación, si es que tienen algún vínculo criminal por la relación cercana. Y obviamente se entiende todo esto en el contexto de la pugna también de la chapiza y la malliza y la negociación del propio Ovidio, porque el secretario Omar García Harfuch indicaba que muchas personas de la facción de los chapitos están siendo atacadas, ¿no? También lo dijo ayer. Entonces, bueno, hay como indicios, pero por otro lado, no hay ningún sustento
pues no sé si de acuerdos jurídicos, legales, si estas personas eran totalmente libres, sin ninguna investigación, ¿por qué se tendría que avisar a México? La presidenta dice, bueno, porque es parte de la negociación con Ovidio, y Ovidio fue detenido por los militares aquí en nuestro país y después fue extraditado. En fin, hay como muchos vacíos, ¿no, Arturo? Yo creo que, a ver, en el caso de Ovidio Guzmán, sí, ahí sí tiene razón la presidenta Elisa, porque Ovidio Guzmán fue extraditado, ¿no? Entonces, sí hay una obligación de Estados Unidos en ese sentido de informarle, si quieres, a la Fiscalía General de la República, ¿no? A lo mejor, o sea, no informarle por el hecho de que hayan cruzado a estas personas, sino exactamente qué tipo de asunto se está realizando con Ovidio Guzmán, porque finalmente sí es una persona ¿mande? ¿Qué tipo de acuerdos, a qué tipo de acuerdo están llegando para una vez que se declaró culpable, ¿no? Sí, o sea, digo, va a declararse culpable, todavía falta para eso, ¿no? Pero sí creo que tiene que haber una comunicación. El que estas personas se hayan ido del lado de Estados Unidos, decía García Harfuch, que no tenían alguna persecución, porque pues, el hecho de ser familiar no es un delito, aunque por ahí se ha dicho que la madre de Ovidio, que fue una de las parejas del Chapo Guzmán, al parecer por algún momento sí tuvo investigaciones en México, ¿no? Y en Estados Unidos. Habría que ver, la Fiscalía General de la República es la que nos tendría que decir si había, ¿no? El fiscal Germán, si había algo en contra de ella, pero en realidad la lógica, Elisa, de que estas personas se vinieran acá a Estados Unidos, más bien tiene que ver con un tema de protección, porque Ovidio Guzmán está siendo testigo colaborador, su hijo su hermano menor lo va a hacer. ¿Qué significa eso? Que su familia está en riesgo, y es muy común que cuando una persona está ya colaborando como testigos, de las cosas que se piden, Elisa, es, por favor, ayúdenme a traer a mi familia, porque como van a saber que yo estoy colaborando, se van a desquitar con ellos, va a haber represalias. Entonces, evidentemente, el traslado de los familiares del Chapo tiene que ver más, aunque no haya detalles, es obvio, ¿no? Tiene que ver con un tema de protección a la familia de Ovidio Guzmán, porque Ovidio Guzmán está entregando información y porque a todas luces hay una batalla en Sinaloa despiadada que ha dejado no sé cuántos muertos. Sí. Entonces, en ese sentido, tal vez no es ilógico que México pues no detuviera a estas personas, porque posiblemente, insisto, a reserva de la mamá de Ovidio, pues los demás solo son familiares, ¿no? Pero lo que sí tiene que informarse, Elisa, y ahí sí tiene razón, insisto, el gobierno de México, es en qué va a pasar con Ovidio, porque incluso si se llega a un cierto acuerdo con Ovidio, pues a lo mejor Ovidio también tiene investigaciones en México, entonces ahí México tendría que ponerse listo y decir, oye, bueno, ya te lo di en extradición, tú hiciste lo que quisiste con tu proceso contra Ovidio, pero aquí tiene cuentas pendientes, entonces tiene que haber reciprocidad. En ese sentido, yo creo que a reserva de otros aspectos más complicados, Elisa, como el tema de las visas, donde sí es un asunto muy personal, o el tema de cómo lo del avión en el que se llevaron al Mayo, en el tema de Ovidio hay una obligación legal, porque sí lo establecen los tratados, de que sí tiene que Estados Unidos comunicar a México, muy posiblemente, en qué consisten los alcances del acuerdo que se estará oficializando cuando llegue la audiencia de julio. Y bueno, y me imagino que estamos todavía en el tiempo pues de espera a que Estados Unidos informe precisamente sobre todo esto, una vez que, es cierto, ya se avisó que llegaron a un acuerdo de culpabilidad, pero será hasta la próxima audiencia en donde se declare culpable, ¿verdad? Sí, o sea, porque en realidad no es que haya una conferencia ni haya hecho el gobierno ningún aviso. Nos enteramos porque en las páginas del proceso sale un aviso de cancelación, Elisa, y del seguimiento del proceso normal, y se programa una audiencia para darse lectura al acuerdo de culpabilidad. En realidad, el acto de oficializar el acuerdo pues tampoco ocurre. Ahora, evidentemente, México está pidiendo explicaciones porque pues todos los periodistas que seguimos estas cosas leemos lo que está pasando, conocemos los detalles, ¿no? Se publican y luego vemos a los familiares de Ovidio pasando del otro lado, ¿no? Entonces, evidentemente, las señales están ahí. Y aunque no ha habido el anuncio oficial, porque en realidad eso se conocerá en la audiencia en Chicago en julio, los hechos están ahí, por eso creo que México está comenzando, hay esta reacción, le preguntan a la presidenta, le preguntan a Omar García Harfuch, pero evidentemente yo no sé si cuando ya se oficialice en la audiencia de julio o antes,
pero sí tiene que ver una explicación en el caso de Ovidio Guzmán. El de Joaquín Guzmán López, que es el hermano menor, ahí pues en realidad él se entregó solito, ¿no? Él fue en un avión y se entregó, o sea que ahí tal vez está más complicado, igual que con el Mayo Zambada, que se lo llevó en contra de su voluntad, pues en el caso de Ovidio, él sí pasó por un proceso de extradición. Es cierto, Joaquín se entregó, entregaron al Mayo, ¿no? Son otras cosas, no hubo ahí extradición, y en el caso de los 29 capos, México los entregó, no hubo proceso de extradición. Pues sí, tampoco, Ovidio, o sea que ahí aunque el fiscal Gertz Manero dijera, no, hay unos convenios y todo, aquí en los Estados Unidos los funcionarios, Elisa, nos lo dijeron al salir de la audiencia de Caro Quintero, no estos vienen expulsados, o sea, nosotros tenemos el abanico completo para buscar incluso las penas de muerte, ¿no? Sí. Muy bien, muchísimas gracias, querido Arturo Ángel, pues seguiremos analizando y platicando de este y muchos temas más. Muchísimas gracias. No, saludos, Elisa, buenas noches. Buenas noches.